en Juan capítulo 13, verso 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo, me gustaría que eso nos quede bien grabado, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, y como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase, verso 3, de nuevo la misma palabra, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaban ceñidos. Y entonces ahí viene cuando Pedro le dice que no quería, y vamos al verso 11, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y bien decís, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Y ahora vamos a ir aquí al verso 26 del capítulo 14 de Marcos para poder poner en contexto. Jesús terminaba de ministrar la cena del Señor. En el verso 22, mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, lo partió y les dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ellas todos. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que la beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado, 2 veces me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te dejaré. También todos decían lo mismo. Nosotros vivimos en 2 dimensiones. Una dimensión natural, que es esta, la que uno se ve, la que uno se palpa, escucha, donde están nuestros sentidos, donde están nuestros ojos, el tacto, el oído. Pero vivimos en otra dimensión, que es la dimensión espiritual, o llamémosle de otra manera, el mundo espiritual. En el mundo natural vivimos el presente, no tenemos otro tiempo para vivir, no vivimos el futuro ya no llegó. No vivimos el pasado ya pasó. En nuestro mundo natural vivimos ahora, lo único que tenemos es el ahora. Podemos decir: no, pero yo mañana voy a hacer tal cosa, y si mañana no llega. Si esa noche es tu noche de despedida. Nadie me dijo amén. Todo el mundo se quiere ir al cielo, pero nadie está apurado. Por eso el día de hoy lo tienes que disfrutar. Dios hizo el día y es nuestra tarea alegrarnos y gozarnos en él.
Las circunstancias no deciden o no deberían decidir sobre nuestro estado, sino nuestra fe en Jesucristo. Pero nuestro espíritu vive en otra dimensión, en la dimensión de la eternidad. El cuerpo un día se va a quedar ahí en la tierra, en el polvo, pero el espíritu es eterno. O se va al cielo si se entregó a Jesús y perseveró firme hasta el final, o se irá al Seol a esperar el juicio final y el infierno. Pero nuestro espíritu no muere, nuestra alma, nuestro ser espiritual no muere. Pero nuestro espíritu es el que se conecta con Dios. Y Dios viene y vive en este cuerpo. La realidad es que nuestro cuerpo es el limitado, nuestro espíritu no. Si hablamos de la dimensión natural, nuestro físico, para poder llegar a la luna necesitamos no sé cuántas horas, para llegar al sol necesitamos días luz, para cruzar esa galaxia necesitamos años luz, o sea, viajando a la velocidad de la luz se necesitan años, porque eso es en lo natural. Tenemos este cielo que es el que vemos, tenemos el segundo cielo que es el de todo el universo que no podemos verlo con nuestros ojos, y el tercer cielo que es donde habita Dios. ¿Cómo puede ser que nuestra oración aquí en la tierra atraviese todo el universo y llegue al tercer cielo? Y la Biblia dice que aún antes que se forme una oración en nuestro corazón, Dios ya lo sabe. Porque estamos en otra dimensión. La oración no está en la dimensión de la luz, de la velocidad de la luz, sino en la del Espíritu. Espero que me entiendas lo que te estoy diciendo. En el Espíritu lo podrás entender. Por eso cuando leemos la Biblia y queremos leerlo con nuestra razón, terminaremos frustrados. Pero cuando lo lees con el Espíritu Santo, Él te revela secretos y tesoros escondidos que están allí. ¿Cómo Jesús sabía? Y resalté algunas palabras mientras que leíamos. Dice, sabiendo Jesús que la hora había llegado. ¿Cómo sabía que la hora había llegado? Porque Él tenía la conexión con el Espíritu Santo, con el Padre. ¿Cómo Él sabía quién lo iba a entregar? Por el Espíritu. ¿Cómo Él sabía que todos lo iban a negar? Por el Espíritu. ¿Cómo Él sabía todo esto? Por el Espíritu. Por eso continuamente acá dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, sabiendo Él, agarró igual, se puso a lavarle los pies a sus discípulos. Sabía Él quién lo iba a entregar. Sabía que Él volvía al Padre. ¿Cómo es que Él sabía todo esto? Sabía que todos lo dejarían y también sabía que resucitaría el tercer día. Y también sabía que después vendría el Espíritu Santo. Uno puede decir, bueno, Él sabía porque era Jesús. Sí, pero Él vino como hombre. Él se movió como hombre, pero como un hombre conectado con Dios en el Espíritu. Es verdad, la Biblia dice que Dios nos da distintos dones. Nos da el don de profecía, don de ciencia, nos da muchos dones. Pero nos dio un regalo a todos los hijos. Y es que podemos ser amigos de Dios. En Juan 15:15, Jesús, si tienes allí, márcalo. En Juan 15:15, Jesús dijo estas palabras: ya no os llamaré más siervos, sino que los llamaré amigos. Hay una versión que dice, ya no te llamaré más esclavo, sino que te llamaré amigo. Porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Las cosas que oí de mi Padre, yo os las haré saber. ¿Qué quiere decir esto? Que el siervo hace las cosas, pero el amigo de Dios va a recibir
lo que está en el corazón de Dios. Él te puede decir qué puede pasar esta semana. No me estás entendiendo. Tal vez no me creas. Pero Dios te puede decir qué va a pasar esta semana. Te lo digo de vuelta, Dios te puede decir qué va a pasar esta semana. Siendo pastor por muchos años, estoy hablando años atrás, entré en una carrera de estar en la iglesia, estar trabajando. Y la iglesia se volvió mi lugar, claro, mi lugar no sé, el placer que uno tiene de estar en la casa de Dios sirviendo. Pero llegó un momento en que servir a Dios fue el placer, pero no estar con Dios. Ver la gente que se sana, que se libera, que recibe una palabra, consejería, fue la pasión. Hoy sí esto, lo otro. Pero eso debe ser una consecuencia de la pasión más importante, que es estar con Dios. Por eso muchas veces vas a encontrarte gente que está sirviendo, que está allí apasionada por Dios, y al rato totalmente apagado. O metió la pata hasta allá arriba. Porque una cosa es lo que haces en esta dimensión, en lo natural. Puedes servir, puedes hacer una visita, un médico también lo hace, un enfermero también lo hace. Podemos hacer cosas en lo natural, pero Dios quiere llevarnos a otra dimensión, a la dimensión del Espíritu. Y entonces en ese tiempo así sirviendo, encima estábamos construyendo y estábamos ahí abocados todo el día. Y escuché que había venido un hombre de Dios a Argentina, alguien que yo respetaba mucho, que había escuchado su testimonio, y tuvo él una conferencia de pastores en Buenos Aires. Yo no estuve allí, pero escuché el mensaje más importante que él dijo, y él dijo: ¿qué les dijo Dios a ustedes, hombres de Dios, para su país en este año? Y todo el mundo se quedó, ¿qué dijo Dios? Porque si estuvieras en mi secreto, dice el Señor, hubieras hecho oír mis palabras. Y eso no es solo para los pastores, eso es para todos los hijos. Los papás que estamos aquí sabemos que es hermoso que los hijos te visiten, que te cuenten sus cosas, y solo es un reflejo de lo que el Padre siente, nuestro Padre Celestial. Y entonces ahí el papá le cuenta: ¿sabes, hijo, que estoy pensando comprarte no sé qué? Y ya compré ahí las chapas para tu casa. Y entonces ahí le cuenta. Porque somos un reflejo de lo que Papá Celestial, nuestro Padre Celestial, tiene en su corazón. Por eso dice que Él tiene pensamientos que son más altos que nuestros pensamientos. Pero ¿quién va a conocer los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios? Cuando escuché esa experiencia o ese testimonio de este pastor, David Wilkerson se llamaba, ya partió con el Señor. Entonces él cuenta que estando orando, buscando al Señor, Dios le cuenta que estaba por venir un gran juicio sobre Nueva York, y su iglesia estaba en Nueva York. Y él se puso a la iglesia a ayunar y a orar. Semanas ayunando y orando, como estamos nosotros en tiempos de ayuno y de oración. Porque sabía que iba a venir un juicio sobre Nueva York. Lo cierto es que termina el tiempo de ayuno y oración. Ocurre lo de las Torres Gemelas, noviembre 2001, y él tenía 60 miembros de su iglesia que trabajaban en las Torres Gemelas. Ese día, ninguno de los 60 pudo llegar a horario a su trabajo.
Jesús sabía lo que iba a ocurrir, pero también Jesús nos dice que ahora Él quiere que nosotros sepamos. Puedes decir, bueno, sabían al pastor, porque qué sé yo. No, no. Él dijo a sus amigos. Por eso lo digo muchas veces, no necesitas ser profeta para saber cosas que Dios te quiere revelar del mañana. Necesitas ser amigo. También está el don profético y lo creemos y lo recibimos. De hecho, tenemos profeta en la casa. Pero cada uno de nosotros, tomando tiempo con Dios, tenemos que preguntarle a Dios, Dios, ¿qué tienes preparado esta semana? ¿Cuál es tu agenda? Porque Dios todavía habla. Y eso es lo más importante, no es lo que yo hago, sino cuando estoy con Él y luego Él me dice qué hacer. Cuando yo le pido a Dios, Dios bendice mi agenda, esto es lo que tengo preparado, y Dios en su misericordia muchas veces lo hace. Pero qué fácil que es cuando Él te dice cuál es la agenda, porque ahí ya está todo preparado. Muchas de nuestras batallas tienen que ver porque no hemos seguido su agenda. Algunos ni sabía. La Biblia dice que Dios tenía escrito en su libro cada día de nuestra vida. Dios tiene un libro para ti. Dios tiene un libro para ti. Yo busqué en ese libro del Señor, el mío, a ver dónde decía ahí, hoy tienes que discutir con tu mujer. Que no lo encontré. ¿Vieron que salimos fuera de la agenda? ¿Cuántos dicen salimos fuera de la agenda? Qué lío que nos metemos. Jesús lo sabía. Jesús sabía. Pero aparte de que Él sabía, Él les quiso mostrar el futuro. Una cosa es que lo que yo sé, la otra cosa es lo que te muestro. Y de hecho después Él le dice, les estoy diciendo todo esto para que cuando ocurra, ustedes sepan que el Padre me mandó a mí. Yo siento al Espíritu Santo preciosamente esta noche aquí. Es un mensaje así que nos sacude. A mí me sacudió eso. Yo dije, claro, si Dios quiere contarme cosas, ¿cuándo le escucho? Y me di cuenta que había perdido el oído espiritual. Estoy hablándote ya hace como más de 15 años atrás. Dije, ¿qué Dios está queriendo hacer con mi país? Esa fue la pregunta que hizo el pastor David Wilkerson. Y desde ahí comencé a revertir mi oración. No es solamente, Señor, haz esto esta semana, haz esto, mira que necesito aquello, mira, Señor, que tenemos que pagar tal cosa, como que Él no sabe. Pero igual se lo digo. Pero hay otra cosa mayor, es ¿qué es lo que tú quieres esta semana? ¿Qué está en tu agenda esta semana? Y así fue que por la gracia y la misericordia de Dios, Dios nos fue revelando su agenda. Y aquí, también por su misericordia aquí en esta casa, Dios nos dice las cosas que van a pasar. Los tiempos de sequía, los tiempos de economía, los tiempos de las subidas del dólar. En ocasiones nos dijo, es tiempo de que todo el mundo compre. No sé si recuerdan, hace unos años atrás era a los comerciantes, ármense de mercadería. Y creo que fue a la semana que hubo una devaluación tremenda. Nos pasó con el COVID, nos pasa muchas veces. Con el clima.
Recuerdo un Pentecostés que fuimos a celebrar al monte. ¿Cuántos recuerdan ese Pentecostés que no entrábamos y nos fuimos al monte? Creo que todavía la iglesia estaba por acá. Y nos fuimos al monte a celebrar y llovió ese día terrible. Y el culto estaba preparado para las 6 de la tarde. Me acuerdo que los músicos ahí dentro de ellos estaba Agustín con su teclado, estaban debajo de la plataforma porque la lluvia estaba terrible. Y no me acuerdo quién más, habrán estado todos los músicos ahí abajo. Y eran las 6 menos cuarto, 6, 5, eran como 15 minutos antes del horario. No me acuerdo si era 6 o 7 que habíamos convocado, pero sé que eran 15 minutos antes y todavía llovía durísimo. Yo estaba en mi jardín de oración, viene Susi y me dice, ¿qué vamos a hacer? Y yo le dije, el Señor me dijo que vamos a tener culto acá, así que algo estará por hacer Él. Y cuando estaba hablando con Él, me dijo, 2 horas van a tener, desde el horario que comienza, por 2 horas y después volver a llover. Así que salí allí, me fui con donde estaban, los intercesores estaban ese día, ¿se acuerdan? Ellos sí se estaban mojando. Y oramos y el Señor calmó la lluvia. En 15 minutos estábamos empezando el culto. Y yo miraba el reloj porque el programa era para mucho más. Y digo, hay que achicarlo, hay que achicarlo, hay que achicarlo. Porque el Señor nos dijo 2 horas, dentro de 2 horas volver a llover. Y de hecho fue en punto a las 2 horas y comenzó a llover. Dios te puede contar cosas. Y te cuento esto justamente animándote, que no es porque sea pastor. Aunque también Dios me dice cosas porque soy pastor que tengo que guiar al rebaño. Pero Dios también quiere hablar contigo para tu casa, para tu empresa, para tus negocios, para tu familia, para el llamado, para el ministerio, para lo que Dios puso en tu corazón. Sabiendo Jesús todas estas cosas, sabiendo, entonces Él fue mostrándoles el camino. Les lavó los pies y le dijo, ¿saben qué? Esto quiero que ustedes hagan, porque yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Quiero mostrarles el carácter que necesitan tener. Uno puede tener el poder para hacer cosas, para sanar enfermos, para echar fuera demonios, pero si no tienes el carácter de Jesús, te puede perder. Los celos, la envidia, la competencia, tantas cosas que contaminan. Pero aparte de eso, Jesús hizo algo más, no solo le lavó los pies, o sea, Él sabía, pero luego actuó. Por eso dice, si ustedes saben estas cosas, verso 17 del capítulo 13, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. ¿Cuántos le dicen, yo quiero servir al Señor? Estoy dispuesto a lavar los pies como Jesús lo hizo. Me gusta ver algunas manos. A ver, ¿cuántos? No levantes por compromiso, pero te gustaría servir así. Jesús dijo, si sabes, hazlo. Amén. ¿Cuándo vamos a hacer lavamiento de pies? ¿A cuánto le gustaría hacer un lavamiento de pies? Si bien tuvimos en Pascua, ¿cuánto le gustaría hacer un lavamiento de pies? ¿Sí? ¿Le gustaría? Tengo fecha para el lavamiento de pies. Gloria a Dios. Esta noche, en tu casa, esta noche, en tu casa. Acá en la iglesia todos somos dulces, hermosos, santos, preciosos. Pero dijo que esto tenía que ser una actitud del carácter. Si sabes, hazlo. ¿Dónde? Ay, gloria a Dios. A eso me lo dijeron muy bajito. ¿En dónde? Gloria al Señor. De hecho, es lo que le aconsejo a los que se están por casar, algunos varones.
Le digo, el primer acto antes de acostarte con tu esposa es lávale los pies. No estoy para que me sirvas. Vamos a construir una familia para servirnos. Si cambiamos nuestro concepto del cristianismo y llevamos al cristianismo que Jesús nos enseñó, te puedo garantizar que la gloria del Señor se manifiesta. Jesús no solo le lavó los pies. Jesús aquí en Marcos 14:26 dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Imagínense, alguien que sabe que está a punto de morir. No estoy hablando de Jesús, estoy hablando de alguien que tiene pena de muerte, alguien que, no sé, le van a poner la inyección letal, lo que sea. Y entonces dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y pues vamos a cantar. Solo alguien que sabe lo que está por pasar después de la cruz puede cantar antes de ir a la cruz. Cuando nuestra fe se vuelve allí a la palabra, a la búsqueda, a la oración, a escuchar la voz del Espíritu Santo, puedes saber que va a ocurrir algo difícil, pero igual levantarás un tiempo de alabanza, de adoración, de confianza, porque eso es el sacrificio de alabanza. El sacrificio de alabanza no es que se canta cuando todo está bien. El sacrificio es cuando algo cuesta, cuando la cosa parece que está difícil y dicen que parece que no va a pasar esta noche. Igual levantemos una alabanza a nuestro Dios, porque hay algo que se va a romper en el mundo espiritual. Jesús cantó un himno antes de irse a la cruz. Terminó de participar la cena, dijo: este es mi cuerpo que por ustedes partido, esta es mi sangre que por ustedes derramada, pero es un nuevo pacto que vamos a hacer. Y ahora vamos a alabar al Señor. Dios mío, ¿cómo lo pudo hacer? Y la Biblia se explica con la Biblia. Cuando tienes una pregunta de la palabra, Dios te la va a explicar con la palabra. Y la palabra dice que Él pudo llegar a la cruz por el Espíritu Santo, pero que Él vio un gozo que estaba puesto después y la gloria que venía después. Los momentos difíciles ninguno los queremos pasar, pero qué diferente que es cuando sabes que hay después de ese día difícil. ¿Cuántas veces nos encontramos o en los días en que estudiaba en la facultad o esos exámenes que uno tiene de la vida, y uno quiere que no llegue ese día, que no llegue, que no llegue? Y si es posible y tiene la oportunidad, lo paso para adelante. Tengo que ir al juez, no sé qué, no, pásalo para adelante. Tengo que ir a pagar tal cosa, no, pásalo para adelante. Está por venir a cobrarte, no, decirle que venga otro día. Esas pruebas, esos exámenes de la vida, así que uno lo quiere pasar, pero algún día hay que enfrentarlos. Pero tenemos dos formas de enfrentarlos: en nuestra naturaleza, donde tenemos todos nuestros recursos limitados, nuestra fuerza, nuestro carácter, nuestras emociones limitadas, las tensiones, no lo quiero ni ver. O lo puedo ver en la dimensión del Espíritu. Y entonces puedo ver qué hay después. Hoy es tu enemigo, pero si lo ganas para Cristo, puede llegar a ser también alguien que pelee junto contigo esas batallas. Hoy puede ser alguien que no puedes ni verlo, pero mañana puede ser alguien que te dé una mano o que tú le des una mano para hacer algo. La dimensión del Espíritu es en la que tenemos que vivir. Por eso la Biblia dice: andad en el Espíritu.
No satisfagas los deseos de tu naturaleza carnal, porque te va a volver enemigo de Dios. Pero si andas en el Espíritu, entraste en otra dimensión. Allí es cuando llegan los frutos de caminar con el Espíritu Santo. Jesús pudo cantar. ¿Cómo es que pudo cantar? Pero terminó de cantar y se fue al monte de los olivos. Sabía que Pedro lo iba a negar. Y cuando llega al monte de los olivos, verso 34 dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. ¿Cómo dice que Jesús estuvo triste? Su alma, su naturaleza. ¿Pero qué se fue a hacer? A buscar al Espíritu. Él no se mostró insensible a lo que estaba por pasar. Sabía lo que iba a pasar. No ignoró lo que estaba viviendo. Lo enfrentó. Y le pidió a sus discípulos, sus amigos, los más cercanos, que oraran también por él. Y entonces, yéndose un poco más adelante, se postró en tierra. Estoy leyendo el verso 35 de Marcos 14. Se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Dios te puede mostrar cosas que están en la agenda, pero hay cosas que la oración tuya y la oración mía pueden cambiarla. Hay un rey que llegó el profeta Isaías y le dice: mira, arregla tu casa porque te vas a morir. El hombre se tiró allí de rodillas en su trono, en el palacio, se tiró de rodillas y se puso a orar: oh Dios, acuérdate. Y comenzó a clamar. El profeta Isaías se estaba yendo del palacio real, y en la mitad de camino el Espíritu Santo le habla y le dice: vuélvete y dile que le doy 15 años más porque escuché su oración. Dios puede mostrarte algo que está en su agenda, pero tu oración con un propósito de Dios, con un propósito eterno, puede revertir la situación. Pero la clave final es: no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Cuando Jesús le dijo eso al Padre, él sabía que podía orar, que le podía pedir legiones de ángeles. Pero cuando su alma estuvo quebrantada, lo buscó, se postró, clamó, tuvo gotas de sangre, sudó gotas de sangre. Pero el Padre le mostró de nuevo: este es el propósito, hijo. Tienes que pasar por allí. Y entonces dice la Biblia que el Padre le dio ángeles para que lo fortalezcan. Cuando Jesús se levantó de sus rodillas y ya su espíritu había sido fortalecido, se levantó y puso su rostro como un pedernal, dice la Biblia, y dijo: allí es donde hay que ir, y ya vienen los que me van a llevar. Ya sabía lo que iba a pasar. Tuvo su batalla en su alma, tuvo tu batalla en su mente, en sus emociones. Pero ¿saben qué? En su tiempo de búsqueda, de oración, él venció y llegó a la voluntad perfecta del Padre. Poder entender la voluntad de Dios nos ayuda a nosotros a saber que el final del camino está asegurado. Bien. Y allí es donde nuestra obediencia es la que necesita ser domada. Mi voluntad tiene que domarse a la obediencia. Naturalmente es imposible, pero con el Espíritu Santo es posible. Naturalmente es imposible que uno pueda obedecer y dominar. En 2 Corintios capítulo 10, y con este voy finalizando, verso 3,
Dices, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Aquí el apóstol Pablo estaba diciendo, todavía estoy en esta carne, pero las armas que uso para llegar hasta la meta no son carnales. Allí está el ayuno, allí está la oración, allí está la búsqueda, allí está el perdón, allí está el servicio, allí está el lavar los pies a alguien. Jesús nos mostró el camino y nos dio las armas con las que Él pudo llegar hasta el final. Y dice que las armas son poderosas para la destrucción de fortaleza. ¿Qué fortalezas? Las fortalezas de mentira, que dice acá, derribando los argumentos que el diablo puso. ¿Qué dijo? ¿Que no llegarías? ¿Que no podrías? ¿Que no te alcanzaría? ¿Que nunca cambiaría? Pues esos argumentos son los que van a ser derribados ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y aquí llego al final, llevando cautivo. ¿Qué es llevando cautivo? Es llevándolo preso, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Me voy a orar, pero mi pensamiento no va a dirigir mi voluntad. Mi pensamiento va a llegar y va a querer decirme, no hagas esto, no, sos muy tímido, no, sos muy lo otro. Pero le voy a decir a mi pensamiento, escúchame, vamos a obedecer a Cristo Jesús. Él dijo que lo tendríamos que hacer y a Él le vamos a obedecer. Y cuando llevo todo mi pensamiento, ¿por qué? Porque he vencido con las armas espirituales. He vencido en esta semana, y esto es lo que vengo a decirte hoy. Esta semana de ayuno y oración, nuestras armas espirituales se están afilando, nuestras armas espirituales están siendo ungidas. Oh, el escudo está recibiendo una unción fresca. Hay una gracia del Espíritu que está siendo derramada sobre nuestra mente, sobre nuestros corazones. Hay cosas que van a cambiar rápido. Las cosas que decía, esto no va a poder suceder, la fe de Dios va a venir a tu vida y vas a empezar a declararlo. Oh, esa mentira del diablo se va y yo declaro lo que mi Dios declara.